Buenas noches nuevamente a esta segunda noche de este primer ciclo de los candidatos y la ciencia. Este evento está siendo organizado por AP Ciencia y por UCI TV. El objetivo de este primer ciclo es darle a los candidatos presidenciales a la República una oportunidad no solo para compartir sus planes de ciencia, tecnología, innovación y salud con la gente, sino que nos expliquen cómo es que lo harán. Nuevamente, bienvenidos a este nuevo segmento de los candidatos y la ciencia. En esta ocasión vamos a conversar con la doctora Cachay. Ella es candidata al Congreso con el número 6 por el partido Renovación Popular. Inicialmente iba a venir el candidato Rafael López Aliaga, pero lamentablemente no ha podido venir por temas de agenda, entonces se está enviando a ella para que hable en su representación. Explicando brevemente, todo el segmento se va a dar, va a haber unos 5 minutos de presentación por parte de la candidata, los planes de gobierno. Luego van a haber 3 segmentos, uno de ciencia, uno de tecnología e innovación y finalmente uno de salud. Y al final se van a hacer algunas ideas cierre que la candidata desea hacer. Doctora Cachay, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Tiene el micrófono para dar los planes de gobierno en estos 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, ejes claros sobre lo que queremos hacer con Renovación Popular. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero, vamos a invertir en educación, como lo han dicho, las famosas tablets, sin internet, que por ahí sin satélite, ¿no? Sí vamos a tener internet satelital, vamos a dar las tablets a nuestros niños, pero estos niños, para que puedan estudiar de manera adecuada, no necesitan solamente las tablets, necesitan estar bien alimentados. Para ello vamos a crear el Ministerio de Alimentación. Ministerio de Alimentación que le va a comprar a los propios peruanos su producción. Al agricultor le compraremos su papa, su zanahoria, al productor de trucha le compraremos su cuy y entregaremos esta alimentación tanto a la madre gestante como al menor de edad, porque queremos que nuestros niños estén bien nutridos. Ya no queremos más anemia en Perú. En Ucayali tenemos aproximadamente 56% de anemia, si no me equivoco. Cifras alarmantes. ¿Cómo podemos pedirle a un niño que estudie bien si ni siquiera está bien alimentado? En ese sentido, vamos a darle alimentación mínimo indispensable, vamos a otorgarles las famosas tablets del señor Vizcarra que nunca llegaron, se las vamos a dar y vamos a darles internet satelital para que puedan estudiar de manera adecuada. Pero obviamente hay que capacitar a los maestros, porque si no capacitamos a los maestros, obviamente no van a poder enseñarles a través de las tablets. No sabemos cuánto tiempo más va a demorarnos esta pandemia. Ese es el segundo año que ha perdido nuestros niños. Son muy pocos los niños privilegiados que comenzarán en marzo en abrir sus clases, pero queremos que por lo menos cuando vuelvan a reinsertarse al mundo educativo lo hagan de manera adecuada con las herramientas necesarias. También tenemos que combatir toda la inseguridad ciudadana que tenemos. Ya lo ha dicho Rafael, vamos a expulsar a los extranjeros que se encuentren delinquiendo en el país. Expulsión, no deportación. Ojo, que la ley de migraciones es totalmente diferencia ambas figuras. Expulsión para que no vuelvan a ingresar al territorio peruano por lo menos después de 15 años. Porque no es justo que nosotros como país les abramos las puertas para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan contribuir a Perú y sin embargo vienen y matan a la población peruana, vienen y les roban a la población peruana. Hay extranjeros que muy bien han trabajado en Perú y que siguen trabajando y estarán acá de manera estable como corresponde, pero a los que no se comportan bien tendrán que salir del territorio peruano. Eso es lo primero que vamos a hacer con la delincuencia extranjera, pero no basta, porque antes de que ingresen extranjeros a Perú a delinquir, ya teníamos delincuentes peruanos. Necesitamos que la policía salga a trabajar con motos, pero motos con GPS para saber en dónde están. No que llamen y le digan, jefe, estoy acá dando la vuelta en tal lugar y está en su casa, estacionado, conversando, comiendo en el momento que no debe. Necesitamos
darle todas las herramientas a la policía para que la policía haga una efectiva circulación en las calles para ver en qué momento están delinquiendo y en ese momento intervenir. Esos son los 4 ejes que tenemos. Me falta mencionar el sector salud, que tan golpeado ha sido por la pandemia y es el más importante, en donde vamos a invertir más. Luego de fusionar, eliminar y crear ministerios y tener los 9 ministerios que queremos trabajar, vamos a tener un mayor presupuesto. Este presupuesto lo vamos a destinar a salud. Evidentemente, vamos a abrir las postas que el señor Vizcarra se le ocurrió de un día para otro cerrarlas sin argumento alguno, cuando es la primera línea que yo tengo que tener abierta para combatir cualquier tipo de enfermedad. Tengo que darle oxígeno, tengo que darle el paquete COVID. Mucho se le criticó al señor Rafael López Aliaga por hablar de la ivermectina y la OMS ha tenido que decir que sí sirve. Entonces, la vamos a dar. En ese momento, pero esa información ya se confirmó falsa. Por favor, puede continuar. Ok, vamos a dar el oxígeno a las postas, como les indico, vamos a abrir las postas, las vamos a dotar de las herramientas necesarias y para hablar un poco ya de lo que es ciencia y tecnología, vamos a tener la historia médica digitalizada. Porque una vez que esté digitalizada nos va a permitir que de esta posta pase yo a la clínica o pase yo al hospital cuando ya se requiera una atención más especializada. Debemos implementar, sí, mayores hospitales de infraestructura que de la noche a la mañana no se hacen, pero por lo menos abriremos las postas, implantaremos los hospitales solidarios que muy bien funcionaron, son autosostenibles. En ese sentido, vamos a brindar una mejor salud. Y no solo eso, vamos a eliminar este tipo de cuarentena que no sirve para nada. Lo único que ha generado esta cuarentena es mayor pobreza, mayor hambre. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a ir casa por casa haciendo las famosas pruebas moleculares, determinar qué familiar está enfermo, si es necesario sacarlo y llevarlo a los colegios que al día de hoy están cerrados, que nos den sus infraestructuras para poder tenerlos ahí y contener el virus. Porque si yo lo dejo en su casa, probablemente se va a enfermar más familiares. Ya esa familia la mantendré cerrada, pero no abandonada. Le vamos a dar alimentación a través de voluntariado juvenil que se va a establecer para que jóvenes vayan casa por casa a entregar los víveres que van a necesitar estas personas en lo que dure la recuperación por el coronavirus. Listo, doctora Cachay. Yo le pediría de que nos centremos específicamente a los temas de ciencia, tecnología, innovación y salud. Con respecto al último tema, usted acaba de decir de que la cuarentena no sirve para nada y está planteando una nueva forma de cuarentena. ¿Quiénes son los epidemiólogos con los que usted está trabajando esta propuesta? ¿Tiene los nombres de los doctores? Los tengo a la mano. Todo el sector técnico lo maneja Rafael. Lamentablemente Rafael pues no ha podido participar, pero sí vuelvo a repetir, se van a cerrar casas, por así decirlo, no se van a cerrar negocios, vamos a retirar a las personas enfermas que necesariamente no deben ir a un hospital, porque hay personas que están con coronavirus, pero que son asintomáticos, por ejemplo, y que están bien, no presentan ningún síntoma, pero sí contagian. Entonces los extraigo, contengo el virus, elimino el virus y vuelve a su casa. Esa es la cuarentena que se está proponiendo a través de Renovación Popular, porque los negocios tienen que seguir caminando evidentemente con las medidas de seguridad. Hay muchas personas que sí en las calles no toman las medidas del caso, que no están con las mascarillas, que siguen hablando, que siguen tomando en las calles. Lo digo yo porque yo lo he visto, trabajo a diario en la calle y voy a diferentes sectores y en todos los sectores. Así ya sea esté en Comas, en Puente Piedra, se ve también en Miraflores, en San Miguel, en La Molina. En todos los lugares se ve que las personas no han concientizado que estamos con un virus que al día de hoy no tiene solución. Porque las vacunas que llegaron a Perú no son muchas, no cubren el personal médico, no hemos tenido una buena gestión para obtener las vacunas. Como ya lo ha dicho Rafael el primer día que esté el 28 de julio sentado, se irá a tomar un avión y comprará. Va a tratar de ir a Chile y llegar a alguna negociación porque Chile tiene vacunas para regalar. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un negocio, un contrato para adquirir las vacunas de Chile? Comenzar a ir cerrando negocios para que la vacuna llegue ya. No podemos esperar a que lleguen de un momento a otro. La gestión que se está haciendo no es adecuada. El señor Sagasti ha tenido que salir y traernos las vacunas, pero no ha funcionado y ya sabemos por qué así, porque están todos involucrados acá con el vacuna case. Listo, doctora. La primera pregunta va a venir a cargo de Daniel Mesa, miembro de AP Ciencia. Daniel.
Gracias, Víctor. Buenas noches a todos y gracias a la doctora Cachay por estar presente. Mi pregunta tiene que ver con algo a lo que el candidato López Aliaga está bastante vinculado, y es a la agricultura. Mi pregunta, doctora Cachay, es relacionada al punto en su plan de gobierno en el que ustedes dicen que van a convocar a los principales institutos de investigación del mundo y a los principales científicos para poder proponer soluciones innovadoras a la agricultura nacional. En el mismo párrafo, ustedes dicen que van a promover que Perú sea un país sin transgénicos. Mi pregunta es, ¿cuáles son los argumentos científicos o qué científicos de alguna forma apoyan esta postura libre de transgénicos? Conocemos que además la tecnología de transgénicos es una tecnología usada alrededor del mundo que tiene ya 20 años. Ahora ya estamos hablando de CRISPR-Cas, ¿no? Que es otro tipo de modificación genética más avanzada. ¿Cuál es su postura concreta sobre esto y especialmente los argumentos científicos son los que me gustaría saber? Mira, la posición del partido es clara. Lo que queremos hacer es un gobierno digital. ¿Y qué tiene que ver esto probablemente con la agricultura? Lo que queremos determinar es tener un sistema, por eso es que vamos a mover también al Ministerio de Agricultura, que va a estar adscrito al Ministerio de Alimentación, para determinar qué producción hay en cada departamento, en cada zona, en cada provincia. ¿Por qué? Porque al día de hoy, por ejemplo, 50 personas producen lo mismo y tenemos una sobreproducción de un producto que se va a encarecer porque tengo evidentemente mucha producción. Lo que queremos saber es qué están produciendo, en qué momento y cuándo es la cosecha y todo lo demás que conlleva ese tema, para que luego de ello nosotros podamos intervenir y hacer la educación necesaria al agricultor y decirle, ¿y sabes qué? Esto no hay que producir otra cosa. Eso lo vamos a llevar a nivel científico, a nivel tecnológico, perdón. El pedido exacto que tú me estás pidiendo, y lo digo ya para las otras personas que probablemente me vayan a hacer las mismas preguntas, no tengo la información sobre los nombres con los cuales están trabajando. Rafael tiene un equipo especializado, sí, no quiere transgénicos porque él considera que cualquier intervención a cualquier producción no es buena, porque también se ha determinado en el mundo que los transgénicos no son buenos. Así como hay 20 años de esta producción, también luego el tiempo ha dado la razón en decir de que no se debe intervenir la naturaleza. En ese sentido es que preferimos los productos orgánicos, pero sí queremos que los productos orgánicos se den, pero de manera adecuada, porque si voy a tener una sobreproducción, el precio de esa sobreproducción siempre va a estar por lo bajo y no deberíamos permitir eso, porque queremos que el agricultor con educación, que aprenda sobre esos temas, salga a flote y recupere la inversión que ha tenido y comience a generar ganancias correspondientes. No comience a tirarse al piso con los precios, porque afuera la papa cuesta 10 céntimos y llega acá a Lima, a 3 soles. ¿Por qué? Se encareció porque aumentaron los costos de transporte, por ejemplo. Listo, doctora Katy. Bueno, tengo que hacer la pequeña aclaración. Diversos estudios han detectado y han probado de que los organismos genéticamente modificados son seguros. Aquellos que no son seguros simplemente no pasan. Y me gustaría que nos centremos específicamente en cuál es la base científica para la afirmación de que los alimentos orgánicos son buenos y los no orgánicos son malos. Tiene un minuto que tenemos que ir a la franja comercial. Por favor, doctora. Sí, claro. Te voy a seguir respondiendo lo mismo. Las personas que han apoyado a nivel técnico en lo que es plan de gobierno, no tengo sus nombres acá y tampoco han sido publicados, tengo entendido, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Todo lo que estamos priorizando e indicando es bajo la experiencia y bajo los lineamientos de las personas que han venido del extranjero a poder apoyar a Rafael López Aliaga. Seguramente en algún momento les haremos llegar la información al respecto. Rafael no ha podido venir el día de hoy, me mandó a mí en su representación, vengo a decirles lo que dice el plan de gobierno, pero el sustento de nombres y lo que ustedes me solicitan, para mí va a ser imposible brindárselos porque no los tengo a la mano, eso lo tiene Rafael López Aliaga. Bueno, en todo caso, igual se agradece su participación. La asociación va a estar a la espera de esa información que usted nos está prometiendo para poder aprender sobre estos nuevos especialistas de los que usted menciona. La base de la ciencia es cambiar de opinión frente a nueva información,
fidedigna, entonces nosotros estamos abiertos a cambiar de opinión si es que usted nos muestra de que los transgénicos hacen daño. Tenemos que pasar a una franja comercial, a la franja electoral en unos minutos, en unos segundos, ¿me indican? Bienvenido nuevamente a esta segunda noche del primer ciclo de conferencias de prensa con periodistas especializados, los candidatos y la ciencia. En el siguiente bloque vamos a hacer preguntas sobre tecnología y la pregunta va a estar a cargo del señor Harry Orzos. Harry, tienes el micro. Harry, si no paso a hacer la pregunta yo. Buenas noches a todos. Sí, Harry, bienvenido. Tienes el micro para poder hacer la pregunta a la doctora. Sí. Me dicen que Piero Galloso. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Yo quería preguntarle por la popularización de la ciencia, que es muy importante para cambiar la cultura científica sobre el Perú, que se caracteriza en todo caso por un profundo y generalizado analfabetismo científico. Seguramente usted sabe que el Acuerdo Nacional planteó en el 2002 que para el 2016 el Perú iba a tener 7 museos de ciencia y tecnología. El gobierno de Toledo tenía que haber hecho los de Lima y Arequipa, el gobierno de Alan García tenía que haber hecho los de Trujillo, Piura y Huancayo, el gobierno de Humala tenía que haber hecho el de Cusco e Iquitos. ¿Está usted de acuerdo con hacerlos o sería el de ustedes un gobierno más que le parece que no es tan importante? Nosotros lo que vamos a proponer es la creación de una autoridad que vea directamente ciencia y tecnología y se haga cargo de todas las cosas que no se han hecho. En efecto, tenemos un analfabetismo científico en todo Perú que debe acabar, que debe funcionar y que deberíamos tener un ente regulador autónomo como si fuese el DCR. El nombre se determinará en su momento, pero es la entidad tecnológica científica que nos va a avalar en todo el Perú, para que tenga sus propias sucursales en ciertos lugares. ¿Por qué en ciertos lugares? Porque nosotros queremos crear las zonas francas tecnológicas, no las zonas francas comerciales que ya existen, donde, bueno, hay un tema de comercialización. No, queremos crear las zonas francas tecnológicas para que venga inversión extranjera, venga e invierta en ciencia y tecnología. Eso es lo que se quiere hacer con Renovación Popular y esto nos va a permitir en realidad generar educación científica en todo el Perú. Descentralizando el poder vamos a lograrlo. Como ya lo ha dicho Rafael, se va a descentralizar el gobierno, se pasa para Lima y a diferentes ministerios migrarán a diferentes departamentos. Pero en este caso específico, la entidad científica y tecnológica, que será un ente autónomo, como si fuese el BCR, tendrá diferentes sucursales alrededor del país, porque si no lo tenemos no va a funcionar. Queremos que todo el país aflore, comience a florecer, porque tenemos muchas limitaciones en todo lo que es Perú y no lo vamos a lograr si no descentralizamos. Y esta misma entidad que les estoy comentando va a lograr ese objetivo teniendo diferentes sucursales en todo el país y bajo la supervisión de una sola, ¿no? Que no sé dónde va a estar ahorita ubicada, no sé si va a estar en Junín, como lo ha dicho Rafael, pero seguramente en algún departamento donde tenga mayor presencia, donde funcione mejor y pueda comenzar a hacer sus labores. Listo, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta viene a cargo de Piero Galloso, que también es miembro de la Asociación APEciencia. Piero, tienes el micro. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Estimada candidata, mi pregunta gira en torno a lo que es la investigación científica. El Partido Renovación Popular se ha definido a sí mismo en el plan de gobierno como un partido cristiano. Tiene en sus filas miembros del Opus Dei y de otras congregaciones religiosas. Si a ello le sumamos que el Estado peruano al día de hoy mantiene un concordato con el Vaticano que genera cierta suspicacia sobre si realmente estamos en un Estado laico, en un potencial gobierno de Renovación Popular, ¿cómo nos garantizarían que la investigación científica en temas como células madre o terapias genéticas, que son condenadas por estos movimientos religiosos, no se vean afectadas? Es decir, ¿qué mecanismos propone para garantizar una libre investigación científica en el Perú? Mira, el artículo 50 de la Constitución, que habla justamente del tema de la Iglesia Católica, hace que se generen ese tipo de conflictos, porque en efecto somos un
país laico, pero que la Constitución dice otra cosa. Nosotros somos de fe cristianos, mantenemos una economía social de mercado que va con los principios de también el cristianismo, pero no tampoco nos negamos al avance de la ciencia. Negarnos al avance de la ciencia sería totalmente absurdo. Si lo garantizamos, vuelvo a repetir, vamos a crear la entidad de ciencia y tecnología para que esta entidad funcione. Actualmente a mí me parece que con CITEC, y es la misma opinión de Rafael López Aliaga, lo que yo les estoy diciendo, no funciona muy bien. Necesitamos una entidad autónoma que no esté adscrita a nadie, que no esté adscrita a la PCM. Hay diferentes normas que hablan sobre gobiernos digitales y qué sé yo, pero necesitamos una entidad que nos garantice autonomía y que sea imparcial, porque evidentemente los avances científicos en algún momento generan conflicto con lo que es el cristianismo, pero nosotros no entramos a gobernar porque queremos implantar un chip en todo el mundo de que hay que ser cristianos, y hay que ser católicos, y hay que ser evangélicos, particularmente yo soy católica, pero hay cosas que estamos proponiendo que incluso a veces quizás la iglesia no propondría, pero sí lo estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de los homosexuales, nosotros abiertamente los estamos reconociendo. Entonces, decirles que sí hay un compromiso de Rafael López Aliaga de crear una entidad que va a ser totalmente independiente, autónoma y que va a garantizar que todas los avances científicos, todos los análisis, todo lo que ustedes quieran hacer se va a dar. Listo, muchas gracias, doctora Cachay. La siguiente pregunta viene a cargo del señor Gerson Collave, miembro también de AP Ciencia. Hola, buenas noches. Sí, mi pregunta va en torno al sistema de protección ambiental y cómo se plantea en el marco de los objetivos asumidos por el país en el Acuerdo de París, que muestran que el Perú se compromete a un 30% de reducción de emisiones hacia el 2030 en su plan de gobierno. Dicen que lo van a hacer, que van a reducir las emisiones, pero no dicen cómo, no dicen cuáles son los objetivos, quiénes van a formar parte del equipo, cuáles van a ser las zonas o los factores más importantes o los sectores industriales que se van a priorizar en la cuestión de reducción de emisiones. Me gustaría saber cómo van a lograr esta meta o si la van a respetar. Definitivamente el medio ambiente se va a respetar y va un poco con el fundamento que mencionábamos hace un momento sobre los principios sociales cristianos. Nosotros tenemos que respetar el medio ambiente, desde ahí vamos a partir. No por un tema católico, evangélico, vuelvo a repetir, sino porque en realidad el medio ambiente es lo que nos da a nosotros agricultura, nos da aire, nos da todo para vivir. En ese sentido, como tú mencionas, el plan de gobierno no dice cómo se va a hacer, pero sí se va a hacer el tema de las reducciones que no se han venido haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que el Ministerio del Ambiente en realidad no cumplió su labor fiscalizadora como debería hacerlo. Creemos que está muy limitado, creemos desde el momento en el cual está en Lima, no cumple su función, creemos que debe migrar a otro lado, probablemente quizás a la selva, donde tengamos mayores microclimas, por ejemplo, para que puedan hacer una labor fiscalizadora y en efecto poder golpear este tipo de emisiones que está haciendo tanto daño al mundo, porque no es solamente un tema que involucra a Perú, sino es un tema mundial. En ese sentido creemos que los anteriores presidentes no han cumplido con la finalidad como debió darse, pero creemos que con Rafael López Aliaga se va a lograr con mayores fiscalizaciones en las entidades correspondientes. Los sectores que tú indicas en realidad son todos los sectores. No puedo yo priorizar a uno solo y decir, bueno, voy a ir, por ejemplo, no sé, a infraestructura, perdón, al transporte, y los demás entes contaminantes quedan de lado. No podemos permitir eso. Tenemos que tener personas trabajando, fiscalizando diariamente este tipo de cosas para que realmente la reducción sea efectiva, porque si no, no va a funcionar tampoco. Muchas gracias, doctora. La pregunta que quería hacer yo es, ¿cuáles son los planes concretos dentro del Partido de Renovación Popular, si llegasen a ganar las elecciones, para prevenir o para mitigar los desastres naturales? Nosotros sufrimos del fenómeno del Niño, estamos pendientes de un terremoto grande y cada año sufrimos las heladas y los friajes en las zonas altoandinas. ¿Cuáles son los planes concretos de Renovación Popular?
respecto a los friajes en zonas santoandinas, por ejemplo en Puno, lo que se está manejando es establecer casas de contención con infraestructura que permita tal. Porque si yo digo, voy a crear una infraestructura para que la familia se mude, va a dejar probablemente a, no sé, sus alpacas, sus llamas, y no se van a llevar a los animales con los que finalmente viven. Necesitamos tecnología que funcione para ponerle la infraestructura necesaria a estas casas que están muy golpeadas por el friaje, básicamente en Puno, que es lo que usualmente se ha visto. Ahora, ¿qué es lo que más vamos a hacer respecto al tema de desastres naturales? No tenemos al día de hoy educación en ese sentido. Tenemos que educar a la población para estar prevenida. Muchas veces hemos visto que nos dicen debes estar preparado con una mochila, con todas las cosas necesarias, pero nos están hablando para un eventual desastre que pase en el momento y nos ayude ese kit al momento, pero no estamos hablando antes. ¿Cómo es que nosotros estamos realmente preparados para un desastre natural que probablemente va a llegar? Porque nosotros hasta el día de hoy no lo hemos tenido desde hace muchos años. Hablamos de un terremoto que el último que hemos tenido ha sido el de Pisco, pero no hemos tenido en Lima desde hace muchos años. Y que en efecto va a generar que la infraestructura peruana se vaya a caer, porque hay mucha infraestructura que al día de hoy está muy deteriorada. Tenemos que determinar dónde está esta infraestructura e intervenir y mejorarla para evitar muertes que definitivamente se van a generar, porque si tengo una casa totalmente deteriorada, probablemente vaya a generar muertes en esa casa. Solamente por un ejemplo quizás muy básico. Pero como les digo, vamos a mejorar también infraestructura, como lo ha dicho Rafael, tenemos que mejorar las pistas, tenemos que mejorar autopistas, tenemos que ampliar todo el tema de infraestructura a nivel transporte para poder tener mejores accesos, porque ¿qué era lo que pasaba en Pisco cuando pasó este desastre? Es que no llegaba la ayuda. No llegaba la ayuda porque simplemente no había acceso a esas zonas. Y fue lo que mayor preocupación. Había un montón de donaciones, pero nadie sabía cómo hacerlos llegar. La única forma de hacerlos llegar era a través de helicópteros, a través de aviones, pero tampoco habían formas de cómo bajar de allá del avión, lo mismo, las donaciones. Eso no puede pasar. Necesitamos infraestructura que realmente esté dada de manera acorde, de manera buena, con pistas que sí funcionen y que de un momento a otro, de un desastre natural, venga y se destruya, ¿no? Tenemos que usar lo necesario para evitar este tema. Muchas gracias. Dentro del rubro tecnología, ¿cuáles son los planes de Rafael López Aliaga con respecto a las startups? ¿Cómo piensa ayudarlas a sobresalir estas innovaciones, estas empresas pequeñas de rubro tecnológico? Rafael López Aliaga está proponiendo un fondo de innovación, un fondo para los jóvenes, para los startups. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a crear una entidad científica y tecnológica, pero ¿qué pasa con los microempresarios, con las empresas chicas que realmente quieren trabajar y necesitan comenzar, necesitan financiamiento para poder usar tecnología, para usar todo ese tipo de cosas que se involucran? Entonces nosotros vamos a crear el fondo de innovación para que los jóvenes puedan tener financiamiento y puedan sacar a luz estos startups. Por ejemplo, y lo mencioné hace un momento, queremos historias clínicas digitales, pero necesitamos que alguien lo haga. Entonces, no solamente eso, queremos que el gobierno de Renovación Popular sea todo sea digital. Queremos digitalizar todo lo que es a nivel municipal, todo lo que es a nivel Poder Judicial, ministerios, pero necesitamos una aplicación que lo haga, necesitamos un alojamiento para eso, y eso es una startup que probablemente alguien lo pueda hacer, pero para ello va a necesitar inversión. Y si estamos hablando de un joven que al día de hoy pues ha tenido poca capacidad de ahorro, pero tiene una súper inteligencia, pues se les va a brindar las herramientas necesarias para que pueda sacar este proyecto y funcione. Hay que recordar que Rafael López Aliaga quiere un gobierno prácticamente digital, tecnológico, no quiere ya nada de papeleos, quiere volverlo todo digital. Y no solamente eso, quiere generar un sistema que integre todas las entidades, que SUNAT pueda conversar con registros públicos, pueda conversar con el Ministerio de Trabajo, para evitar que después nos estén pidiendo requisitos innecesarios. Todo eso debe estar subido en un sistema. Necesitamos, por ejemplo, que los animales tengan un microchip, pero necesito registrarlos en un sistema integrado. Para eso también necesito que alguien me cree la aplicación. Entonces,
lo que nosotros vamos a hacer es abrir las puertas y decirles a los jóvenes, a los científicos, a los tecnólogos, vamos a decirles, ¿sabes qué? Necesito esto. ¿Quién quiere hacerlo? Y vamos a tener un fondo de innovación para eso. Muchas gracias. Paso en este momento a las preguntas dentro del sector salud. La pregunta que quería hacerle Laura Masifuen, que también es compañera de nosotros en AP Ciencia, es, sabemos que existen alrededor de 8.000 centros de atención primaria a nivel nacional. No todas funcionan o tienen personal. Eso hace que los hospitales grandes se congestionen. ¿Qué acciones concretas piensan tomar para revertir este problema? Perdón, ¿te referías solamente a los hospitales? Sí. Bueno, como lo dije hace un momento, vamos a abrir las postas médicas y vamos a tener historias clínicas digitalizadas para que nos permitan tener mayor acceso a la información. Al día de hoy, si tú quieres llevar tu historia clínica de un lugar para otro, tienes que pedir una copia y eso aproximadamente demora 2 semanas en cualquier lugar, en cualquier clínica y en cualquier hospital. En ese sentido, queremos digitalizarlo todo. Vamos a tener los hospitales solidarios autosostenibles que han funcionado, actualmente han funcionado los hospitales de solidaridad, y queremos implantarlos en lo que se evalúe y en lo que se haga una infraestructura, porque necesitamos evidentemente hospitales en todo el Perú que no los tenemos. Listo. La siguiente, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta viene a cargo de Adrián Díaz. Adrián, tienes la palabra. Adrián, tu micro. Buenas noches, doctora Cachay. En esta oportunidad llego con una observación que hemos visto estos últimos meses de pandemia, que muchas personas pues no han estado siguiendo adecuadamente la evidencia que nos presenta la ciencia, ¿no? Con actitudes, como un gran porcentaje de personas que no desean vacunarse, un gran porcentaje de personas que consumen ivermectina, aunque el gobierno acá también tiene parte de la responsabilidad porque la recomienda incluso sin evidencia científica contundente. Entonces, ¿cuáles serían las medidas exactas que se podrían tomar tanto para que un gran porcentaje de la población logre vacunarse y que gran porcentaje de la población siga una medicina basada en evidencia? Con esa respuesta volvemos después de la franja electoral. Bienvenidos nuevamente a esta segunda noche de este ciclo de conferencia especializada a los candidatos y la ciencia. Doctora Cachay, por favor, puede responder la pregunta del señor Adrián Díaz. ¿Cómo crear seguridad, cómo crear confianza en los peruanos que no se quieren vacunar si el día de hoy las personas que fueron voluntarias de las vacunas hasta el día de hoy son los voluntarios han sido los más olvidados? Hay que recordar que los voluntarios, de los 12.000 voluntarios, 4.000 recibieron placebos y 8.000 recibieron las vacunas. Al día de hoy, esos voluntarios, y lo sé porque tengo una persona cercana que es voluntaria, que le toca en la fase 3 recién ser vacunada, en ese momento que le toque ser vacunada, recién en ese momento sabrá si recibió placebo o si recibió vacuna. ¿Cómo podemos confiar nosotros en los científicos, en los avances científicos, si tenemos olvidados a nuestros propios voluntarios? Lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a las vacunas es llamar a cada voluntario y decirle, usted recibió vacuna, usted recibió placebo. Y si ya recibió vacuna, comenzar a priorizar a los que no recibieron vacunas. Porque si tenemos voluntarios alrededor del Perú que andan diciendo, el Estado se olvidó de mí, obviamente el peruano no va a creer. Los muy bien avances que hemos tenido acá en Perú con las vacunas no pueden dejarse de lado, verse mermado por estos escándalos que hemos tenido, el Vacunagate y Vizcarra y todo eso, aparte, ajeno. Pero si queremos tener un avance, tenemos que mostrarle a la población los resultados de estos ensayos clínicos que hubieron en estos voluntarios. En ese sentido, creemos que vamos a generar conciencia. Los peruanos tienen que vacunarse porque tenemos que eliminar al coronavirus. Pero así como vamos, no lo van a hacer. Primero porque ni siquiera llegan las vacunas. Tenemos que comprar las vacunas, tenemos que hacer que lleguen al territorio peruano. Y no solamente traer la vacuna china, porque cualquier producto chino acá en Perú se ve mal. Recontra absurdo, porque muchos productos chinos son muy buenos, pero acá pues lamentablemente la idiosincrasia que tiene el peruano es esa, producto chino, producto malo. En ese sentido,
Nadie va a querer vacunarse con Sinopharm y va a pasar porque rechazan estas vacunas. Cuando han salido información que aparentemente unas son más baratas que otras, entonces hay que comprar Pfizer, hay que comprar AstraZeneca, hay que comprar las diferentes marcas. Hay que permitir que el privado pueda importar las vacunas y las venda. Necesitamos el sector privado. Necesitamos que estas personas que han querido sacar la vacuna peruana tengan apoyo del Estado para poder sacar a flote la vacuna peruana. Necesitamos invertir en oxígeno, en plantas de oxígeno. Pero ¿cómo podemos generar conciencia si el propio Estado cierra la puerta a las personas que se han mostrado y que dijeron, yo quiero hacer un ensayo clínico, me quiero dar como voluntario, pero al día de hoy esos voluntarios se les ha cerrado las puertas? Eso no puede ser posible. Tenemos que ser transparentes, decir, ya acabó el ensayo clínico, ya está la vacuna, tú recibiste vacuna, tú recibiste placebo y te toca en cualquier momento te va a tocar, pero ya sabes que es vacuna o placebo. Siendo transparentes, lo vamos a lograr. Si vamos a seguir ocultando información, yo creo que ningún peruano va a querer, al día de hoy, vacunarse. ¿Y por qué? Porque salen en las noticias, muere segundo voluntario del ensayo clínico de Sinopharm. Y lo que no saben las personas es que de repente esa persona recibió placebo y no sabemos si por eso quizás murió. Entonces, vamos a comenzar a generar ese tipo de turbulencia periodística absurda porque hemos debido ser transparentes. ¿Quiénes ya acabó el ensayo clínico? Decir los resultados para que la información que se dé en los medios de prensa sea adecuada. Bueno, efectivamente coincido con usted. Yo también he sido voluntario de la vacuna y también me gustaría saber si recibí un placebo o si recibí la vacuna. Pero eso es otra discusión. La siguiente pregunta viene a cargo del señor Bruno Ortiz Viso, del Comercio, y también miembro de AP Ciencia. Buenas noches, candidata. Quería hacerle una consulta. Efectivamente tienen bastantes propuestas interesantes, la digitalización de las historias médicas, apoyo a las startups y a otras empresas para que justamente ayuden a la digitalización, lo de las tablets, etcétera, etcétera. Pero centrándonos en el tema de salud, que digamos que es el más urgente hoy, ¿cuáles serían las propuestas, o en todo caso, cuáles serían los compromisos que tiene el partido de llegar al gobierno que debería cumplir en sus primeros 100 días de gobierno en el tema de salud? ¿Cuáles son esos compromisos en el tema de salud que el partido se compromete a cumplir en sus primeros 100 días de mandato? El primer compromiso que tiene Rafael López Aliaga con el Perú, a través de Renovación Popular, vuelvo a repetir, es abrir las postas médicas. Porque las postas médicas son el primer nivel de salud que nos brindan atención. Ya cuando requerimos mayor atención, pues vamos a un hospital o vamos a una clínica dependiendo de la capacidad económica que podamos tener. Pero sí o sí tenemos que garantizar que todas las postas estén abiertas y vuelvo a repetir, con oxígeno. Porque si no hay oxígeno, actualmente la gente se muere porque no tiene oxígeno, porque el COVID afecta a los pulmones. Entonces necesitamos oxígeno. En su oportunidad se negó a la empresa privada dar oxígeno. Al día de hoy estamos pidiéndole, más bien rogándole al privado que nos dé oxígeno. Eso no puede pasar. Lo vamos a dar oxígeno, vamos a traer oxígeno. Si es necesario traerlo afuera, lo traeremos, pero ese es el primer compromiso. El segundo compromiso que tenemos con Renovación Popular es tener ya de nuevo más hospitales solidarios, porque vuelvo a repetir, son autosostenibles, abrirlos. Pero el mayor compromiso que tiene Rafael López Aliaga, como él lo ha dicho, lo primero que va a hacer es viajar al país que corresponda para negociar la compra de las vacunas que no se está negociando de manera adecuada actualmente con este gobierno. Estamos perdiendo tiempo. Vuelvo a repetir, país hermano, Chile, tiene vacunas para regalar, supera excesivamente su población, pero es lo que debimos hacer nosotros también. Hicimos todo un show mediático por 300.000 vacunas que llegaban acá, 300.000 dosis, cuando ni siquiera supera el 0.5% de la población peruana. Entonces tenemos que traer las vacunas de manera inmediata, ya, de una vez. Ahora, el coronavirus es un tema que sí, está afectando a todos, pero la salud mental es otro tema que al día de hoy estamos en emergencia. ¿Cuántos casos de violencia se están viendo por falta de salud mental? Tenemos que hacer inversión en psicólogos y psiquiatras porque el estar retenidos en cuarentena tanto tiempo ha reflejado
personalidades del ser humano que no se habían visto en pandemia, porque en realidad esto ha sido como que un análisis científico, ¿no? De cerrarnos y ver cómo reacciona el ser humano frente a tanto encierro. Necesitamos invertir en salud mental y esos son los compromisos a los 100 días mínimo indispensables que va a cumplir Rafael López Aliaga. Bueno, muy buena propuesta la de salud mental. Habría que hacer la aclaración de que Chile no tuvo 3 presidentes en menos de 2 meses y por eso pudo, en parte, llegar a buen puerto con sus negociaciones. La siguiente pregunta viene por parte de Daniel Mesa. Daniel, tienes el micrófono. Gracias, Víctor. A la doctora Cachay me gustaría consultarle como complemento a la respuesta que acaba de dar a mi colega, básicamente por el compromiso que tendría el Partido Renovación Popular de llegar al gobierno con los médicos del país, ¿no? Estamos hablando y viendo constantemente en redes sociales manifiestos y súplicas prácticamente de trabajadores de salud cuyos familiares, ¿no?, y ellos mismos se encuentran en graves problemas de salud entre la vida y la muerte, y sabemos de la situación precaria que viven nuestros médicos, cobrando mucho menos que el sueldo mínimo y pasando por situaciones angustiosas, cuando ellos son los primeros que deberían tener todas las garantías. ¿Cuál es su compromiso con los médicos del Perú de parte del Partido Renovación Popular, doctora Cachay? Mira, acá, importante, uno es subirle los sueldos a los médicos. No es posible que estos héroes, porque han sido los héroes de la pandemia, porque han sido los que han tenido que trabajar directamente con los enfermos, exponiéndose a que se puedan contagiar y, por ende, contagiar a su familia, y que muchas veces han contagiado y han fallecido sus familiares por haber llevado ese coronavirus a su casa. Lo primero que hay que hacer es subirles el sueldo, que tengan un sueldo digno, porque al día de hoy, pues, prácticamente trabajan con poco sueldo y comienzan a salir, vamos a hacer la huelga de los enfermeros, vamos a hacer la huelga de los médicos. Eso no puede estar pasando. Necesitamos tener un sueldo digno para nuestros médicos y para todo el personal médico que esté involucrado, no solamente médicos, enfermeros, los propios asistentes, los practicantes que están involucrados en este tema. Ahora, la gran pregunta es, ¿el médico tiene un seguro de vida? Si este señor que está sirviendo hoy, porque hoy está sirviendo a la patria, no está sirviendo su profesión, hoy está sirviendo su patria porque está poniendo en riesgo su vida a diario por el coronavirus, porque es un virus que no se ve, que está latente, queda en el aire de manera gaseosa. Entonces necesitamos darles un seguro de vida para que ellos digan, bueno, si el día de hoy yo sirviendo a mi patria muero, por lo menos sé que mi familia está asegurada. Y eso es lo que queremos hacer nosotros con los médicos. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta viene a cargo de Adrián Díaz. Adrián, nuevamente. Buenas noches nuevamente, doctora. Sabemos que la ciencia sugiere que la actual pandemia del coronavirus ha sido provocada por la actividad humana, por esas actividades que impulsan el cambio climático, y sugiere que las pandemias futuras ocurrirán con más frecuencia, matarán a más personas y causarán un mayor daño a la economía global que el COVID-19, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la estrategia que un eventual gobierno suyo o del partido tomaría para enfrentar este gran problema y evitar a que estemos en una situación como la que nos encontramos ahora, ¿no? Encerrados, con muchísima gente fallecida y con un sistema de salud colapsado? Tenemos actualmente un sistema de salud colapsado porque no ha habido inversión en el sector salud. Nos prometieron hospitales que nunca se hicieron. En ese sentido, el compromiso que tenemos y que nosotros vamos a dejar como legado es generar en todo el Perú hospitales. Porque antes de la pandemia ya veíamos que para sacar una cita en el salud te pasaban de acá un año, cuando probablemente la persona ya se murió o ya se recuperó. Y eso no puede pasar. Necesitamos infraestructura, necesitamos más hospitales, debemos estar preparados ante cualquier evento, pero es más, no hemos estado preparados porque ya antes teníamos problemas de salud. El coronavirus solamente lo único que ha hecho es reflejar a potencia lo que ya teníamos mal. En ese sentido, debemos tener hospitales, debemos tener camas UCI, debemos tener hospitales ya implementados. No podemos esperar a que venga un virus y nos haga ver qué es lo que no tenemos.
La salud es algo que diariamente, así sea hoy, 2021, de acá al año 3000, la salud va a seguir siendo afectada, porque somos seres humanos, las enfermedades están todos los días. Las personas se van a seguir enfermando, pero necesitamos hospitales que los reciban para que se sanen. Y eso es lo que tenemos que hacer, mayor infraestructura en lo que es salud. Muchas gracias, doctora. Una pregunta que de manera personal me gustaría hacerle a usted y por lógica al partido Renovación Popular es ¿cuáles son las medidas exactas que van a tomar para cortar la desinformación y las noticias falsas específicamente en temas de salud? Mira, en primer lugar, lo que hay que hacer es que los medios de prensa informen de manera imparcial. Hemos notado que todos los medios de prensa, así sea por coronavirus, así sea por salud, así sea por actos de corrupción, los medios de prensa solo comunican lo que quieren comunicar, no comunican la realidad. Tenemos diferentes, en el caso del coronavirus, diferentes paquetes que dijeron que van a ayudar, la citromicina, luego dijeron la citromicina no, después se daba la ivermectina, después dijeron que no. Entonces la información va cambiando y en este caso es evidente que se podía comprender de que vaya cambiando porque es una enfermedad que aún no tiene cura. Y al no tener cura, obviamente yo solamente voy haciendo tratamiento paliativo y voy viendo qué es lo que me ayuda y qué es lo que no me ayuda. Pero lo que sí tenemos que hacer es informar de manera adecuada. Los medios de prensa al día de hoy están muy manipulados en todo sector. Necesitamos que estos medios de comunicación se comprometan a trabajar de manera real, a trabajar como debería ser y decir cómo es la situación, porque yo les aseguro de que al día de hoy la cifra de contagiados y de muertos no está sincerada. Y eso es lo que pasó con Zamora y lo que pasó con Pilar Macetti. Entró Macetti y sinceró aparentemente las cifras de contagiados, porque obviamente las cifras que nos daba el señor Zamora no eran las correctas. Y obviamente se comprende que en algunos gobiernos se maneje de esa forma, pero acá en Perú no debería ser así. Debemos ser sinceros con la información que nos están brindando. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo es cruel en televisión. Efectivamente, lo que usted menciona es cierto. Hay que educar a la población y especialmente a cierto sector de la prensa que no necesariamente conoce sobre ciencia. Justamente esa es una de las funciones de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia. Con eso ha sido todo por mí. Muchas gracias. Nos vemos mañana.